Vamos a continuar con este tema de 1917 con la participación del doctor Javier Hurtado González. ¿Quién es el doctor Javier Hurtado González, Lorena? Muy bien, el doctor Javier Hurtado González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política. Actualmente, presidente y profesor e investigador del Colegio de Jalisco AC. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor Javier Hurtado. Muchas gracias, dejé allá el micrófono. Quiero en primer lugar agradecer a mi amigo Raúl Juárez Valencia la invitación que me hace y al señor licenciado Fernando Espinosa García, director general de este club, de esta asociación civil. Yo también presido una asociación civil, esta es una asociación civil, pues su anfitrionía para estar aquí con todos ustedes. Agradezco también a los colegas y amigos que me acompañan, que me honran con participar junto a ustedes en este panel, todos muy queridos y estimados. Como ya lo dijeron quien me antecedió el uso de la palabra, pues hemos coincidido y convivido en muchas aventuras de carácter académico, intelectual y profesional. Y agradecer también a todos ustedes, por supuesto, que en este día, que no es inhábil, pero que sin embargo es de la mayor importancia, pues hayan dado un tiempo para estar aquí presentes, para recordar un acontecimiento muy importante. Ahora sí le pediría al licenciado Raúl Juárez que empiece a contar el tiempo. Yo también voy a tomar nota, aquí ahora tengo que terminar. Bien, miren, en primer lugar déjenme decirles, la Constitución de 1917, creo que debemos sentirnos orgullosos de ella. A los congresos de Derecho Constitucional a los que he asistido y que me he encontrado por aquí con algunos colegas, siempre se reconoce, tanto en México como en el extranjero, que es la primera constitución social que se expide en el mundo. Sin lugar a dudas que sí lo es, y de eso pues debemos sentirnos muy orgullosos. Pero también hay que decirlo, creo que nuestra constitución tiene algunos problemitas, ¿sí?, tanto de origen como en su evolución. Le voy a resaltar tres, a mi juicio, que son de origen. En primer lugar, el artículo tercero. El artículo tercero, aunque contiene, y en sus orígenes, no ahora que lo reformaron, era verdaderamente un poema, sobre todo después de la reforma del 46, no la del 34, la del 46, creo que contenía un problema, que era que en el capítulo de las garantías individuales incluye el derecho del Estado como monopolio para impartir educación. Esa situación se resolvió hasta la reforma de Carlos Salinas, que creo que fue en 1991, en donde se reconoce el derecho de los mexicanos a recibir educación, ¿sí?, y no el derecho del Estado a impartir educación. Segundo gran desacierto, el artículo 27 constitucional, que no reconoce el derecho a la propiedad privada. Ciertamente en muchas constituciones del mundo no se reconoce el derecho a la propiedad, y por ejemplo ahorita en España traen el problema de que ¿qué es más importante? ¿El derecho a la ocupación, la posesión o la propiedad? Y hay muchos jueces que les han dado la razón a los famosos ocupas, que llegan y se meten a una casa deshabitada porque ellos aducen el derecho a la vivienda que les garantiza la Constitución, y sin embargo el derecho a la propiedad parece que queda subordinado a un derecho social que es el derecho a la vivienda. Bueno, el asunto es que en México pues sigue esa situación existiendo. La propiedad es de la nación, y la nación le puede imponer las modalidades que quiere y le dicta el interés público, pero no es de los particulares. Tercero, que me parece importante, el 108 constitucional, 110 y 111, donde está el capítulo de responsabilidades de los servidores públicos. En ese artículo se establece dos cuestiones, bueno, en ese capítulo se establecen dos cuestiones. 108, en su tercer párrafo, que el presidente de la República solo podrá ser juzgado por delitos graves del orden común y traición a la patria durante el periodo de su encargo. Precepto que prevalece hasta la fecha, gravísimo a mí me parece, y que viene a ser darle al traste con la tradición de la Constitución de 1857,
que establecía la responsabilidad del presidente de la República por diferentes delitos: cohecho, fraude, delitos electorales, delitos comunes, etc. El constituyente del 17, deliberadamente para hacer una presidencia fuerte y revertir la situación del constituyente del 57, que había hecho del presidente un títere, al menos constitucionalmente, y que eso explica el por qué Juárez y Díaz tuvieron que gobernar para poder mantener el país unido, y la autoridad del Ejecutivo tuvieron que gobernar contra la Constitución o al margen de la Constitución. Entonces el constituyente del 17, para evitar esa situación, le otorga facultades muy importantes al presidente, pero al mismo tiempo lo hace impune en esa situación de que solamente podrá ser juzgado por delitos graves del orden común y traición a la patria. Insisto, situación que sigue prevaleciendo hasta la fecha. Se está en proceso de que el presidente de la República sea juzgado por otro tipo de delitos, pero yo sigo insistiendo. El otro problema está también contenido en el 110 y el 111 constitucional, en el sentido que cuando se expide la Constitución no existía el concepto de juicio político. El juicio político es un concepto que después viene a inventar don Miguel de la Madrid en 1982. Hasta antes de 1982, las responsabilidades de los servidores públicos o los funcionarios públicos eran muy similares a como está actualmente procesándose al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Ellos no distinguen entre delitos del orden común y delitos políticos. Ellos lo tratan como igual. Son delitos y faltas oficiales, ¿sí?, como estaba con nosotros contenido anteriormente. Pero a partir de 1982 existe la declaración de procedencia y existe el juicio político. Y por ejemplo, el día de hoy me preguntaba mi hijo: oye papá, ¿por qué en México un gobernador no puede ser sujeto de juicio político? Le digo, bueno, no nomás el de Jalisco, son aproximadamente 20 gobernadores en el país que no son sujetos de juicio político, ni el presidente de la República. Y para mí, le decía, mientras no pueda ser sujeto de juicio político el presidente de la República y los gobernadores, por más que digan lo que digan, tienen fuero, porque el verdadero fuero es ese: ser impune por violaciones a la Constitución. Ese es el verdadero fuero. Yo puedo ser el presidente de la República, como lo pretenden hoy, sujeto de todos los delitos comunes, pónganle ustedes los comunes: violación, fraude, allanamiento de morada, robo, lo que ustedes quieran. Pero mientras el presidente de la República no sea castigado por violar la Constitución, sigue teniendo fuero. Y ese es el fuero. Y esa es una deformación de nuestra Constitución y que viene desde 1917 en ese capítulo de las responsabilidades de los servidores públicos. Bien, ¿cuáles vienen siendo actualmente los problemas principales de la Constitución? A mí me parece que son dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, su tamaño, y que va junto con pegado, y en segundo lugar, lo extenso de su texto. Hoy, como ya se dijo, lo menciono en un artículo que publico en un diario de circulación local. Pero bueno, ¿qué es lo que trae como consecuencia eso? ¿O de qué es producto eso? Para no abundar en lo que dice en el artículo y mejor ahorrar el tiempo en otras cosas, el que tenga curiosidad lo puede consultar ahí en internet. ¿A qué se debe eso? Además de esos tres deficiencias de origen de la Constitución de 1917, esos tres artículos, yo creo que actualmente hay dos artículos en el texto actual de la Constitución que son fatales, definitivamente. Uno que data desde 1935, que sí fue establecido, perdón, desde 1917, me traicionó el inconsciente, que es el 135, ¿sí? Y el otro, el 54, fracción quinta. ¿Qué es lo que provocan esos artículos? A mi modo de ver, son los causantes de los principales problemas de México. El 135, que en México sea más fácil hacer una reforma a la Constitución que hacer unas enchiladas. Es más difícil hacer unas enchiladas que una reforma a la Constitución. 741 reformas es una vergüenza. Somos la Constitución más reformada del mundo, ¿sí? La más reformada del mundo. No puede ser eso. El texto aprobado por el constituyente del 17 y lo que actualmente está escrito no llega ni siquiera al 5%.
¿sí? Ni siquiera el 5% de lo que está en esta Constitución es lo que aprobó el constituyente del 17. Contra, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, que como ya se dijo, en 33 años de vigencia, solamente lleva 27 reformas. Y nosotros en 100 años, 741 reformas. ¿Qué es el causante de eso? El 135 constitucional. El 135 constitucional, que fue copiado casi literalmente de la Constitución de 1857, y donde un diputado constituyente del 57, conocido coloquialmente como León Guzmán, pero que realmente se llamaba Leonardo Guzmán, un diputado muy folclórico del constituyente del 57, se le ocurrió que entonces ahí donde dice que para que procedan las reformas a la Constitución deben ser aprobadas por las 2/3 partes de los individuos, decía anteriormente hasta 1824, integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores, pero al diputado León Guzmán se le ocurrió que fueran presentes. Y entonces, desde ahí hasta la fecha se mantiene esa situación de que se requieren 2/3 partes de los diputados y de los senadores presentes. Y en pocas palabras, ¿eso qué significa? Pues que, por ejemplo, 166 diputados pueden aprobar reformas a la Constitución y 43 senadores. Por eso les digo que esto es más difícil en México cocinar unas enchiladas que hacer una reforma a la Constitución. Y eso es lo que provoca que en México existan tantas reformas constitucionales. Pero hay otra situación también muy importante, de que nuestra Constitución lamentablemente no distingue entre lo que es la presentación de una iniciativa de ley y de una reforma constitucional. Es lo mismo, nos remite el 135 al 71, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser lo mismo presentar una iniciativa de ley que una reforma constitucional? Por favor, háganme el favor. Pero ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Sí? Pongo el caso, en los Estados Unidos, ¿qué se requiere? ¿Por qué tienen nada más ellos ese número de reformas? Y por eso yo he dicho, con los gringos es más difícil reformar su constitución que ir a la luna, porque misiones exitosas a la luna, aunque no todas ellas tripuladas por hombre, han sido más de 40, y sin embargo reformas a la Constitución solamente 27. ¿Por qué? Porque a diferencia de México, para presentar una reforma a la Constitución de los Estados Unidos se requieren las 2/3 partes de los diputados y de los senadores para presentar una iniciativa, ¿sí? Y para aprobarla se requiere las 3/4 partes de las legislaturas de los estados. ¿Ven ustedes la diferencia? En cambio aquí basta con que un senador o un diputado amanezca alegre ese día porque se corrió una parranda en la noche anterior, llega y presenta una iniciativa de reforma a la Constitución y es admitida y tramitada y se le da todo el trámite. Y después, como ya lo dije, basta que de 251, 166 la aprueben, y de 65, que es el quórum, 43 senadores lo aprueben, y después pasa a las legislaturas de los estados, en donde 135 tampoco dice cuál es el tipo de mayoría en que se debe de aprobar una reforma constitucional en una legislatura de un estado. Pero bien, entonces esto ha traído como consecuencia, esta ligereza con la que se procesan las reformas constitucionales, ha traído como consecuencia que a la fecha existan y se hayan aprobado reformas constitucionales anticonstitucionales, o sea que van en contra de la Constitución, ¿sí? Pero sin embargo están declaradas constitucionalmente. ¿Por qué? Porque junto con esto, en nuestra tradición constitucional existe el supuesto, bueno, por un lado, que la Suprema Corte se dice que es Tribunal Constitucional, y yo no sé de dónde saca eso, ¿sí? Y en segundo lugar, de que ese propio Tribunal Constitucional, autodenominado Tribunal Constitucional, dice que no se puede pronunciar ni sobre el contenido ni sobre el procedimiento de una reforma a la Constitución. Y entonces ahí tenemos nosotros reformas constitucionales anticonstitucionales, como todas las que han creado no solamente los organismos autónomos, sino organismos autónomos y nacionales. Háganme el favor, en un sistema federal existan órganos nacionales, cuando eso es propio de un estado unitario. Entonces, realmente, pues esto lleva a situaciones muy complicadas, pero quiero simplemente poner otro caso que nos compete a nosotros, el cual me he referido también en otra ocasión. Se acaba de aprobar la última reforma a la Constitución el 19 de diciembre pasado,
que tiene que ver con la revocación de mandato. En esa reforma a la Constitución regula la revocación del mandato. Era una promesa del presidente de la República, pero se la indilgó y se la obligó a los ejecutivos de las 32 entidades federativas, y aunque sin que ellos la hayan prometido en su campaña. Pero no solamente eso, sino que también había 6 estados, entre ellos Jalisco, que ya habían regulado la revocación del mandato. Y por ejemplo en Jalisco se pedía solamente 3% de los ciudadanos para pedir la revocación del mandato del gobernador, pero llega la reforma constitucional aprobada que obliga a las entidades federativas y la elevan a 10% el número mínimo de ciudadanos. Y entonces aquí la pregunta es esa: ¿pero cómo es posible que a mí una reforma constitucional me haga nugatorio o me complique con una retroactividad a la inversa un derecho previamente concedido por la Constitución local? Es decir, anteriormente se requerían 180,000 ciudadanos para solicitar la revocación del mandato y hoy se requieren 600,000. ¿Y por qué 420,000 más? ¿Y qué se puede hacer ante eso? Nada. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar al órgano reformador de la Constitución, como ya se los dije. Y yo comentaba con un colega que dije, bueno, una controversia constitucional, pero resulta que ese corte que se da ya autodenominar Tribunal Constitucional, autodenominarse Tribunal Constitucional, en una de sus múltiples y contradictorias ocurrencias que emite como jurisprudencia o tesis aisladas, dijo que contra las reformas constitucionales no proceden las controversias constitucionales. Pero no solamente eso, la ley de amparo, y aquí hay muchos abogados que lo saben, dice entre las improcedencias del amparo es contra reformas constitucionales, contra resoluciones de la Suprema Corte, contra resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo me pregunto, ¿en México existe Estado de Derecho? Pues yo realmente creo que no, porque mientras el presidente de la República no pueda ser sujeto de responsabilidad por violar la Constitución, y mientras el órgano reformador de la Constitución no lo pueda controlar ni Dios, ni nadie, ni ningún poder, pues discúlpenmelo, pero realmente da mucho que decir y que desear el que podamos nosotros decir que en México tenemos un Estado de Derecho. Yo los invito entonces a que reflexionemos acerca de esto. Ciertamente, como lo dije en un inicio, debemos de sentirnos orgullosos de nuestra Constitución, como quiera que sea, en la que nos rige, y creo que más que todo lo que tenemos que hacer es hacer que se aplique, porque con todos los efectos que tiene, muchas veces y sobre todo en su parte más benévola o benéfica, no se aplica, es letra muerta. Entonces yo creo